nuestro país. Una revisión de la epidemiología local. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias de nuevo. Entonces, en este rato lo que vamos a hacer es discutir lo que la compañera Magali estaba mostrando en su presentación sobre el perfil epidemiológico de Cochabamba, fundamentalmente lo que están viendo acá en el departamento. Vamos a resumir lo más relevante desde el punto de vista clínico, pero también terapéutico y epidemiológico de los datos de la resistencia y ofrecer estrategias de uso adecuado de antibióticos. Yo les voy a mostrar lo que a mí me parece que se puede hacer, lo que haríamos en Colombia, lo que recomendamos desde la Asociación Panamericana de Infectología, y ahorita en la discusión ustedes me cuentan qué opinan, si están de acuerdo, si creen que nos falta de pronto agregar algo más y qué se podría hacer para que todos trabajemos sintonizados en este punto. Entonces, ¿qué es uso racional de antibióticos? Esta mañana el doctor Cordero nos estaba hablando de que los programas de uso racional de antibióticos, que en inglés se llaman Antimicrobial Stewardship, son un conjunto de estrategias que buscan el uso apropiado de estos medicamentos para ofrecer los mejores desenlaces clínicos, menores riesgos de eventos adversos, promover la costo-efectividad en la terapia y reducir o al menos estabilizar las tasas de resistencia antimicrobiana. La selección de bacterias resistentes durante o al final del tratamiento está asociado a resultados clínicos adversos y a mayores costos, y por esto se ha convertido recientemente en una gran meta de todo el programa de uso racional de los antibióticos. ¿Cuáles son los principios básicos? Ahorita lo vamos a ver. Antibiótico correcto desde el inicio, que ustedes no se equivoquen. Entonces viene el paciente de su casa a la consulta con una cistitis, entonces hay que mirar con qué se inicia, que sea lo mejor, que cubra el posible agente causal, que tenga menores efectos secundarios, que el paciente le quede fácil también consumirlo, que tenga menores, digamos, riesgos de selección de resistencia. Ahora, si el paciente viene con una infección severa, grave, en la unidad de cuidado intensivo, ahí seguramente un antibiótico de alta potencia, ¿cierto? De una vida media corta, de baja unión a proteínas, sea la mejor alternativa. Administrado oportunamente. Ustedes aquí en Bolivia han medido cuánto se demora un antibiótico después de que el médico lo formula o lo prescribe en llegar a la vena del paciente. ¿Alguna vez? ¿No? Nosotros en Colombia lo hemos visto y se puede demorar 5 horas. O sea, el médico hace la prescripción, baja la fórmula al servicio de farmacia, lo prepara, lo sube. El que lleva esto tiene muchas cosas que hacer, entonces se demora, se prepara, se diluye y se coloca muchas veces el tiempo. Es un factor que, digamos, que tiene mucho que ver con el desenlace y a veces se cometen errores en no administrarlo oportunamente al paciente. A la dosis adecuada. Ahorita estamos trabajando todos en que sean dosis por kilo, idealmente, de la mayoría de antibióticos, ¿cierto? Y tratando de que el paciente esté lo menos expuesto posible. Eso es una de las alternativas. Pero tenemos muchos problemas con ciertas moléculas que requieren dosis de carga, por ejemplo, vancomicina, por ejemplo, colistina. Y tenemos problemas en Colombia con pediatría, porque entonces como les da miedo con los niños por la toxicidad, dan dosis muy bajitas que pueden llevar a selección de resistencia y a malos desenlaces clínicos. Por la vía correcta, que generalmente es endovenosa, pero ¿por qué no vía oral? ¿Por qué no darle 7 días de endovenoso y luego pasarlo a vía oral y mandarlo a la casa que termine en su casa con vía oral? Eso es una forma. Si el paciente tiene tolerancia a la vía oral y el antibiótico es capaz de absorberse de forma adecuada, ¿por qué no? Es una alternativa que uno tiene que considerar y estamos trabajando sobre todo en terapia inhalada. En pacientes con neumonía, la terapia inhalada como coadyuvante, probablemente también hay que dar endovenoso, pero el inhalado puede ser una alternativa también en muchos de ellos. Y con la duración adecuada. Entonces, ¿a cuántos días? Que también es el otro error. Entonces, 3 días, 5 días, 7, 10, 14, 21, 4 semanas, 6 semanas, ¿cuántos días va a llevar el paciente de antibiótico? Eso es importante. ¿Qué hemos hecho en Colombia? Hemos tratado de apoyarnos en los servicios de tecnología de la información, de software, sobre todo en el servicio de farmacia. Aquí nos toca de pronto trabajar la próxima vez con los químicos farmacéuticos o los farmacéuticos hospitalarios, no sé cómo le dicen en Bolivia. En Colombia es químico farmacéutico. Y entonces que ellos nos ayuden a hacer control. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Bogotá? Si el antibiótico por la guía de uso racional de antibióticos dice que se debe dar 14 días y se prescribe un día más, tiene que justificarlo. Inmediatamente el servicio de farmacia no lo despacha.
porque estaba para 14 días, porque un día más tienes que dar una explicación digamos, soportada por el infectólogo, que debe firmar y justificar por qué el paciente debería tener un curso más largo de antibióticos. Entonces, es importante. Ahora, ahorita tenemos herramientas para poder acortar la terapia, por ejemplo, procalcitonina, ¿cierto? Que es este biomarcador en pulmón que nos sirve para saber si el paciente va bien y si podrías probablemente suspender el antibiótico antes de los 10 días de terapia. Eso también es interesante. Y esto, como lo mencionaron hoy, en todo el día tiene que estar pegado a control de infecciones. O sea, aquí estamos perdiendo el tiempo y la plata si hablamos solo de antibióticos, pero la gente no se lava las manos, no aísla a los pacientes, no trabaja todo lo que es limpieza y desinfección, las bacterias siguen circulantes. Si ustedes tienen un problema con Acinetobacter, que es un marcador de problemas de control de infecciones, ¿sí? Ya lo vamos a discutir más adelante. Para que todo esto nos funcione, necesitamos guías. Pero aparte de hacer la guía, necesitamos que la gente se adhiera o las cumpla, ¿cierto? Entonces, la palabra restricción es muy difícil y genera rechazo. Porque todo el mundo cree que sabe usar antibióticos en Colombia, por ejemplo. Entonces, la mejor manera de hacer que la gente cumpla es hacer la guía, citarlos a todos para que la escribamos en conjunto y la gente diga qué opina con los especialistas y ya luego la podamos cumplir sin ningún problema. Entonces ahí está el laboratorio, los servicios médicos, infecto, porque si hacen una guía que sea solo infecto y las especialidades médicas no se tienen en cuenta, va a generar rechazo y al final no la van a cumplir. Entonces esa es la mejor manera de hacerlo. Una vez la guía se haga, debe seguirse en todo lo que la guía dice, con los antibióticos disponibles en el hospital, la duración, etcétera, etcétera. Tenemos entonces algunos recursos para ustedes. Este desafortunadamente se publicó en inglés. Lo sacamos el año pasado con la API, la Asociación Panamericana de Infectología, la Panamericana de la Salud, la Universidad Internacional de la Florida. Eso está muy chévere. Lo pueden poner, bueno, en el traductor. Eso está en la página de la PAHO. Y también tenemos este que está ya en edad de ser actualizado, pero este manual también lo hicimos en español desde la API. Está muy chévere para que ustedes vean el paso a paso de cómo hacer estos programas en sus hospitales. Entonces, ¿qué nos mostró, por ejemplo, Magali, que es importante? Las tasas de resistencia a la oxacilina en el estafilo de origen comunitario están alrededor en promedio del 30 al 40%. La resistencia al trimetoprim sulfa y a la clinda es menos del 20%. Por eso yo les decía, y no era broma, que ustedes tienen un estafilo diferente a lo que tiene, por ejemplo, Argentina y Chile, que es interesante. Hay una proporción de aislamientos con más resistencia al eritro que a la clinda. Y esta mañana comentábamos que cuando se considere clinda como terapia, debe hacerse idealmente un test D para ir seguros a la terapia con clindamicina. Y que la resistencia a las quinolonas es alrededor del 20% en esos estafilos. Entonces, las tasas de resistencia del hospitalario son mucho más altas y hay una gran variabilidad, que era lo que ella mostraba. Tú hiciste un resumen espectacular al final, donde algunos hospitales con 40, otros con casi 100% de las cepas resistentes a la oxacilina, al cefoxitin. Esto es grave y yo aquí me pregunto si no hay clonalidad asociada. Porque estafilo es una bacteria muy clonal, igual que Acinetobacter. Entonces, si hay problemas de lavado de manos, si hay problemas de limpieza y desinfección, esta puede ser una de las razones por las cuales tengan una tasa tan elevada. La resistencia al trimetoprim y a clinda es 20 al 30%, pero varía por centro, por hospital. Hay una proporción también que puede ser más resistente a la eritro, habría que hacer test D si se requiere, y la resistencia a quinolonas es más marcado en hospitalario, del 30 al 60%. ¿Qué opino yo? Hay que estratificar las infecciones por localización, profundidad y la severidad de que el paciente se presente en sus hospitales. En infecciones con origen en la comunidad, además, obviamente, de la incisión y el drenaje, porque la mayoría de los datos vienen de infecciones de la piel y el tejido blando, allí considerar una opción como trimetoprim o clindamicina a mí no me parece descabellado. Podría ser trimetoprim 800, 160 cada 12 o clinda tableta en adultos, tableta de 300 cada 8 horas. Es una alternativa que ustedes podrían utilizar. Es una infección del tejido blando, tienen buena concentración allí, son antibióticos de buena penetración, de buena absorción. Me parece que es una alternativa, ¿sí? No debe considerarse el uso de un betalactámico empírico, como dicloxacilina, oxacilina, cefazolina, cefalexin, ninguno,
porque ya tienen un alto riesgo de estafilo resistente, o sea, más del 40% que esperas. Empíricamente no tiene sentido. Lo que usted puede hacer, si se requiere por la profundidad o la severidad, es tómele un cultivo bien tomado, porque falta más que lo tomen mal y entonces ahí sí nos perdemos. Entonces, un cultivo bien tomado, arránquele una de estas opciones, trimestoprim, inclina usted, y ya luego podría pensar la posibilidad de pasarse a una cefalosporina oral si quiere. Si no podría, si es algo localizado, sin impacto de sepsis, continuar hasta terminar la terapia con clinda o trimestoprim, ¿sí? Ahora, en Staphylococcus aureus adquirido en el hospital por la alta resistencia y en las infecciones graves, profundas o con impacto de sepsis, hay que tomar cultivo y hemocultivos e iniciar vancomicina. Yo creo que en hospitales que tengan 50, 60, 80% de resistencia a la oxa, que están esperando. No se va a volver sensible de la noche a la mañana, y cubrir al paciente empíricamente con oxa o cefazolina o ceftriaxona o algo así no tiene ningún sentido. Entonces, si la infección es profunda, estamos hablando de que eso no es cualquier infección en una uña, es una cosa severa, neumonía, bacteremia o infección extensa del tejido blando, valdría la pena tomar un cultivo. Hay que tomar hemos, porque tener bacteremia asociada te puede cambiar allí el espectro, y allí podrías entonces utilizar vancomicina, 25 a 30 miligramos por kilo la carga, 15 a 20 miligramos kilo cada 12 horas, y miramos cómo se ajusta. Si le da sensible a la oxa, usted retira la vancomicina y se pasa a la oxa o a la cefazolina, lo que ustedes usen en sus hospitales. Medir niveles séricos antes de la cuarta dosis. Sé que no lo hacen, pero les toca. En Colombia no es precisamente que se hagan todos los hospitales, eso es mentira, también tenemos problemas, pero por lo menos hemos logrado que ciertos centros más grandes tengan el servicio, que no es una cosa del otro mundo. Ni medir niveles séricos es como medir niveles séricos de glucosa. Usted mira la parte de química y eso es un reactivo que tampoco tiene una complejidad superior, pero la gente no lo implementa, les cuesta meterlo, digamos, en el armamentario del laboratorio, y hay que hacerlo. Entonces, medir niveles antes de la cuarta dosis y ajustar la vancomicina. Alternativas por falla previa a la vancomicina o toxicidad renal, linezolid sería la alternativa, pero ojo que no cubre estafilo en bacteremia primaria o endocarditis, ¿no? Sería foco pulmonar o tejido blando fundamentalmente. En instituciones con tasas elevadas de meticilino resistente deben reforzar sus medidas de lavado de manos, eso es fundamental, y las quinolonas como cipro-olivo deben estar restringidas, aquí lo pongo en rojo, me faltó subrayarlo más, para infecciones en donde sean la mejor alternativa. Se pone en una balanza. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar quinolonas única y exclusivamente para infecciones en hueso. Osteomielitis crónica, que es perfecto porque penetra bien el hueso, son infecciones larga duración, te mandas el paciente a la casa con cipro oral y es la mejor alternativa. Ahí pues no hay que pensarlo mucho. Pero ya, por ejemplo, en tejido blando y menos en bacteremia o neumonía, nada que ver con quinolonas, no las usamos. La selección de resistencia es muy alta y también hay que considerar los efectos secundarios, ¿no? Ahora, aislamiento preventivo, pues no, porque serían demasiados. Imagínense usted aislando todos los estafilos resistentes al cefoxitin, le toca tener, no sé, hacer un hospital nuevo para los pacientes en aislamiento de contacto, ya es demasiado. Pero por lo menos precauciones universales, buen lavado de manos, puede ser una alternativa para tratar de reducir estas tasas. Decolonización, eso es lo otro que les quería contar que hacemos en Colombia. El paciente que va a cirugía, se le aplica mupirocina nasal al 2% por cada fosa 2 veces al día y se le baña con clorexidina jabón. Lo pueden hacer con clorexidina jabón en toallas húmedas, lo pueden hacer con jabón en pasta o jabón líquido, lo que tengan a la disponibilidad. La concentración debe ser al 2% porque si utilizan clorexidina al 4% les va a resecar la piel y cambian un problema por otro. Entonces la piel se reseca, entonces se abre y ahí tenemos problemas. Y esto se hace el día antes de la cirugía, el día que se va a operar el paciente y hasta 3 días después. Con eso usted logra bajar la carga del estafilo en piel y logras disminuir las infecciones. Por ejemplo, en pacientes que van a prótesis, pacientes que tienen cirugías largas, profundas, ahí lo hacemos con excelente éxito. Podría ser una alternativa para ustedes. Aplicar los bundles de control de infecciones, eso es clave, lo que está en el CDC, busquen la guía del CDC, ahí lo describe perfecto. Y ustedes me dicen que tienen enfermeras vigilantes, entonces la enfermera, pasa es que la enfermera sola no puede, tener hospitales grandes y una sola, yo sé que no puede, pero con las auxiliares, entonces pueden tomar un checklist, una lista de chequeo y mirar que se esté cumpliendo el bundle de control
digamos, en todos los parámetros, para bacteremia asociada al catéter, para la neumonía asociada al ventilador. Una de las cosas que puede estar explicando que ustedes tengan tanto Acinetobacter, probablemente ustedes están utilizando clorhexidina oral para lavar las bocas de los pacientes 3 veces al día. Hay que mirar si algunos son adherentes y si no todos los hospitales lo tienen. Cuando tú empiezas a ver mucha infección por gram negativos, generalmente causando neumonías asociadas al ventilador, esa puede ser una de las causas. Problemas de lavado de bocas, problemas de limpieza y desinfección del ventilador también, y cumplir el bundle completo, porque la sola desinfección no es suficiente. De la posición semisentada, la presión del neumotaponador y todo lo de tratar de retirar la sedación y todo esto para cumplir con los bundles, ¿no? Y también del sitio quirúrgico. Para Staphylococcus saprophyticus, que me llama la atención que lo tienen, no le hagan antibiograma. No, de ninguna manera si está en orina. Para eso se utiliza cualquier antibiótico urinario. Entonces ahí cefalexina empírica, trimetoprim, una quinolona si definitivamente no, macrodantina, nitrofurantoína, monohidrato, macrocristales, es una buena alternativa. Y no se requiere antibiograma. Eso ahí no tiene ningún problema. Y hacerlo sí les puede llevar a falsa resistencia. Eso puede estar explicando esas tasas tan altas. Ahora, si el Staphylococcus saprophyticus viene de sangre, ya es un tema distinto, y ahí se tocaría vancomicina, probablemente si ya les ha tenido estafilo con alta resistencia. Y luego mirar si se puede descalar con el antibiograma completo. Pero en Staphylococcus saprophyticus de orina no requieren antibiograma. Infecciones por enterococo. En la epidemiología se muestra elevada resistencia de enterococo fecalis a la vancomicina, que es una cosa que hemos comentado con Magali. Si ustedes lo llegan a ver en sus hospitales, hay que reconfirmar la especie. Sí, hay que mirar que estén identificando bien la especie. Puede ser más bien Fecium, que esté mal identificado como fecalis, porque en fecalis es raro, al menos en Colombia. ¿Sí? Pero si de verdad es fecalis, entonces puede haber expansión clonal. Valdría la pena congelar esas cepas y luego mirar cómo pueden hacer un estudio de clonalidad que puede estar allí importante. Reconfirmar las resistencias detectadas por disco o con un método de MIC, sobre todo para fecalis, que como les digo es inusual. Y reconfirmar la resistencia a la ampicilina en enterococo fecalis con nitrocefina, con cefinasa. Porque también tener enterococos fecalis resistentes a la ampicilina es sumamente inusual. Reforzar las medidas de limpieza y desinfección de ambientes y superficies. Hay que aislar, esto sí hay que hacerlo. Aislamientos de enterococo banco resistente a nivel de hospital, hay que ponerle precauciones de contacto, porque ese paciente sí lo puede diseminar a otros pacientes más debilitados y hacer bacteremias por enterococo banco resistente. Y si hay bacteremias, ustedes se meten en problemas, porque si tienen enterococo banco resistente en la orina, linezolid es una buena alternativa. ¿Sí? Pero si tienen enterococo banco resistente en sangre, linezolid se les queda corto, porque no está indicado en bacteremia primaria ni en endocarditis. Entonces ahí tocaría linezolid, pero miren los problemas que vas a tener. Entonces esa es una dificultad, hay que aislarlos. En pacientes con aislamientos invasores de enterococo fecalis, el tratamiento de elección es AMPI más genta o ceftriaxona, como lo comentamos esta mañana. Alternativas por alergia o intolerancia o resistencia, linezolid o tigecyclina. Pero como lo mencioné, tigecyclina probablemente en infecciones intraabdominales, con inóculo removible, en pacientes con estabilidad hemodinámica sin bacteremia. Para infecciones urinarias, ampicilina es el tratamiento de elección también. Evitar quinolonas, excepto cuando definitivamente su riesgo-beneficio esté claramente demostrado, como en el caso de prostatitis crónica. Ahí sí, ciprofloxacina es la mejor opción. ¿Qué pasa en los gram negativos? La resistencia a cefalosporinas en E. coli y Klebsiella es marcadamente alta, más del 30% de los ambulatorios y más del 50% de aislamientos hospitalarios son ya resistentes a cefalosporinas. Y esto significa que tienen BLES, o sea que son de primera, segunda, tercera y cuarta generación, todas las cefalosporinas comprometidas en este grupo. La resistencia a quinolonas es del 50 al 80% para la E. coli y más del 50% para Klebsiella. Y la resistencia al trimetoprim sulfa es más del 50% para todos los aislamientos. Esto es grave, de toda gravedad, porque en los ambulatorios uno esperaría bacterias sensibles, que se pudiera dar alguna de estas cefalosporinas, ceftriaxona si el paciente tiene pielonefritis o algo así, o cefalexina oral si es una cistitis, queda bastante comprometida con estos resultados. Hay que restringir definitivamente el uso de cefalosporinas de tercera generación y usarlas solamente por protocolo cuando tengan una indicación clara. Por ejemplo, sistema nervioso central.
sea, hay trauma penetrante del sistema nervioso o meningitis, requiere ceftriaxona. Ahí no hay nada que hacer, 2 gramos cada 12 horas en adultos es la mejor terapia, pero es que allí está indicado. Por lo demás, yo veo que se utiliza ceftriaxona para todo lo que nada que ver. Entonces, muchas neumonías adquiridas en la comunidad donde se puede usar ampicsulbactam, mucha infección intraabdominal con metronidazol, mucha infección de tejido blando con ceftriaxona, que no debería ser. Mucha diarrea tratada con ceftriaxona de forma indiscriminada cuando pueden ser diarreas virales, ¿no? Restringir el uso de quinolonas, todas, por el impacto en la resistencia, además de sus efectos secundarios. Solo usarlo en patologías bien definidas por protocolo, como prostatitis o osteomielitis. En pacientes con cistitis, les voy a contar lo que hacemos en Colombia. Empíricamente, si el diagnóstico es cistitis, nitrofurantoína o fosfomicina, que tienen la mejor sensibilidad. Antibióticos orales de un espectro reducido, concentran bien en orina, es una cistitis que no te va a causar la muerte, no hay pielonefritis, no hay absceso, no es varón, es una mujer, entonces allí funciona muy bien. Tomar urocultivo cuando se considera indicado, si es primoinfección muchas veces no le tomamos, ya cuando es más de un episodio tocaría o cuando ha tenido tratamientos previos. El uso de cefalosporinas, todas, trimetropin, ampicsulbactam, amoxiclavulánico y quinolonas debe estar sujeto, condicionado a un antibiograma que le muestre sensibilidad. Entonces, tomar un urocultivo y mirar si es sensible a cipro, de pronto podría ser una opción, o trimetropin, que es excelente, también podría ser una opción, pero no se puede dar empírico, ya la resistencia es muy alta. ¿Sí? En infección del tracto urinario complicada, pielonefritis con bacteremia, por ejemplo, tener precaución en el uso de piptazo. Ahorita les voy a contar al final de la tarde por qué. Si bien se observa buena sensibilidad in vitro, hay datos de estudios clínicos que muestran exceso de mortalidad comparativamente con un carbapenem. Y el estudio se llamó Merino, un estudio randomizado, controlado, brazo a brazo, se publicó en JAMA el año pasado, así que hay datos. Puede que el estudio no es perfecto, es verdad, pero hay muertos allí que uno no puede tampoco desconocer. Entonces, ahorita lo vamos a comentar en detalle. Entonces, yo creo que allí el uso de piptazo para BLES debe estar circunscrito o condicionado a infecciones urinarias causadas por E. coli, no por Klebsiella, sino por E. coli, y en pacientes estables sin impacto de bacteremia. Es clave la inclusión en Bolivia de ertapenem. Primero, incluirlo en los antibiogramas, porque ustedes no lo están probando sistemáticamente y les puede ayudar a detectar carbapenemasas, porque es el carbapenem más lábil. Y lo otro es porque el ertapenem te sirve para todas esas, por ejemplo, infecciones urinarias o intraabdominales, donde el paciente no está en shock séptico y no quieres usar IMI o mero, pero tampoco quieres usar una cefalosporina por el impacto de BLES. Entonces le tomas un cultivo, le pones 1 gramo de ertapenem y cuando sale el resultado, si está sensible, te descalas a otra opción. Pero si está resistente por la BLES, que es muy frecuente aquí, continúas el ertapenem. Ya en pacientes en shock séptico, mero o IMI son las mejores alternativas, ¿no? Yo creo que es un antibiótico que hay que tratar de considerar. En infecciones severas como bacteremias y neumonías, por ejemplo, considerar IMI o mero y desescalar con resultados de cultivos y antibiogramas una vez el paciente alcance la estabilidad y los cultivos estén listos para poder desescalarse. Si usted no toma muestras y el paciente no está estable, usted no se puede desescalar. No le puedes bajar el espectro, que es un riesgo muy grande. Ahora, otra alternativa que en el caso de ustedes que no tienen ertapenem me parece que podría hacerse es que si la infección es moderada, no hay shock séptico, podrían ustedes arrancar con una dosis más baja del carbapenem, podría ser, por ejemplo, imipenem 500 de imipenem o 1 gramo cada 8 de imipenem o 1 gramo cada 8 de mero por los primeros 5 a 7 días y luego lo podrían desescalar a piptazo. Si quieren quitarle el carbapenem, luego podrían bajarlo a piptazo si es sensible y ya el paciente va mejor, porque siempre las fallas terapéuticas son asociadas al inóculo, ¿cierto? Si hay mucha bacteria tienes que empezar pegando duro y ya luego cuando ya hayas eliminado o controlado parte de ese inóculo no debería haber falla terapéutica. Además, demuestra la sensibilidad a piptazo. Es otra alternativa, porque mucha gente me dice, pero es que no le quiero dar 14 días de imipenem a una infección moderada. Entonces, pero piptazo tiene estos datos que ahorita al final de la tarde vamos a discutir. Si bien la circulación de carbapenemasas parece no ser endémica de Bolivia, parece, pero falta que se estén pasando por ahí sin diagnosticar, debe tenerse precaución, pues ya hay reportes de casos. Esos pacientes tienen que ser cohortizados.
Yo creo que la razón por la cual las KPC no han sido muy exitosas en Bolivia es porque no les han llegado los clones exitosos que tenemos en Colombia y en Panamá, Perú, Ecuador. Porque prácticamente llega una KPC y se toma un hospital completo. Se empiezan unos brotes gigantes y ya después sacarla. Miren cómo estamos en Colombia. Tenemos más o menos 40% de KPC en las unidades de cuidado intensivo y un 20% en pisos. Brasil, que no les queda muy lejos, en Brasilia puede tener hasta 80% de KPC en las UCIs. O sea, un paciente en shock séptico, colistina, meropenem, de entrada. Entonces hay que tener cuidado, aislar a esos pacientes, tratar de hacer el diagnóstico por los problemas de diseminación. Administrar si tienen terapia combinada, en el caso de las KPC, con un carbapenem, por ejemplo, mero, y allí sí es mero, no IMI, porque mero tiene la posibilidad de usar dosis más altas de infusión, y adicionar alguna de estas alternativas dependiendo del foco y de la sensibilidad in vitro. Colistina con dosis de carga es una alternativa, ¿sí? Si la infección es urinaria, bacteriemia o neumonía. Digeciclina si la infección es intraabdominal, con inóculo removible, etc. O amicacina o genta, dependiendo si la infección es urinaria. Entonces se pone el carbapenem, meropenem y se escoge alguna de estas alternativas. Si está en shock séptico, en Colombia todavía, porque no nos ha llegado ceftazidime y Bactam, se lanza hasta en mayo, o sea que por ahí en junio ya podemos tenerlo en el hospital, se utiliza meropenem con colistina TIGE, porque le da uno miedo utilizar en esos pacientes doble nefrotóxico, pero ese tipo de combinaciones se usan mientras al menos se saca el paciente de la crisis del shock séptico. En Pseudomonas aeruginosa la resistencia a cefepime es de alrededor del 40%, mientras que piptazo es muy sensible. Puede ser por las GES que ustedes mostraban ahorita que han tenido. Los carbapenem y mero tienen una resistencia promedio del 40%, pero me llama la atención la resistencia a Astronam, Amica y Cipro. Las tasas varían mucho por cada centro, hay que tener en cuenta estos datos para la protocolización de antibióticos en cada hospital. En infecciones severas en donde se sospeche o confirme la presencia de Pseudomonas aeruginosa, piptazo, 4.5 cada 6 en 3 horas de infusión, es la mejor alternativa, y si la infección es severa, yo sí creo que adicionar un aminoglicósido como amica por un tiempo corto, por 3 a 5 días, puede ser una alternativa. Luego el paciente alcanza la estabilidad, salen todos los resultados, usted podría descalar, quitar el aminoglicósido y terminar los 14 días de piptazo, es una alternativa. El meropenem también es una alternativa con amicacina de escalarlo a cefepime o piptazo de acuerdo a la sensibilidad. Si van a usar cefepime, la dosis es 2 gramos cada 8 horas, pueden poner 3 o 4 horas de infusión. Ojo con las infusiones continuas o extendidas. Si no tienen antibióticos de una buena calidad que les demuestran a ustedes la estabilidad en la infusión por la temperatura y el pH, no hagan infusiones. Mejor en bolo, de una vez, en 1 hora. Porque es que en infusión de 3 a 4 horas, si ustedes no tienen antibióticos de una calidad adecuada, se va a precipitar y se va a volver solución salina. Entonces, estoy tratando Pseudomonas con solución salina 4 horas de infusión. Eso puede ser un problema. Lo hemos visto en Colombia, solo hacemos infusión de antibióticos de marca. Eso hay que decirlo con nombres porque tienen los estudios. Lo hacemos con piptazo. De hecho, piptazo se coloca en infusión continua todo el día, pero tenemos tazocin, que tiene EDTA y tiene citrato que ayuda a proteger el antibiótico del daño por la infusión extendida. Ceftazidime es otra alternativa, es una alternativa que podría dejarse solo para cuando hay datos de sensibilidad con un antibiograma en la mano porque ustedes tienen alta resistencia, pero ceftazidime es una alternativa de 2 gramos cada 8 que también se puede considerar si no quieres dar un carbapenem. Y para terminar, Acinetobacter baumannii, si bien no en todos los hospitales es la bacteria más importante, la resistencia es exageradamente alta. O sea, 100% prácticamente a todos. Ustedes vieron los datos de Magali, no me lo inventé. O sea, ahí está que es prácticamente algunos de ellos intratables. Una cosa importante de Acinetobacter baumannii, es cierto que la mayoría de casos son colonizaciones, son aspirados traqueales donde el paciente allí tienes una cosa localizada, no hay neumonía, no hay bacteremia asociada. Algunos temas son muy focalizados por la colonización de los catéteres. Eso es cierto. Pero cuando ya es una infección clínicamente relevante, ahí tienes problemas y la resistencia es muy elevada. Y de nuevo, aplicar los bundles de control de infecciones, en especial del de neumonía asociada al ventilador, que puede ser lo que explique tanto Acinetobacter que tú mostrabas, que era la primera bacteria en neumonía asociada al ventilador. O sea que esto está mostrando algo. Algo está pasando allí que no se está controlando en los pacientes con estas neumonías. Administrar terapia combinada que incluya colistina, que sería el antibiótico más activo, ¿cierto?
Definitivamente, porque de resto no hay ninguna de las alternativas. Siempre probar ampicilina sulbactam, que puede ser el tratamiento de elección. En Bogotá, en el caso de Acinetobacter resistentes a todo, inclusive ampicilina sulbactam, se ha usado ampicilina sulbactam, pero la dosis es escandalosa, es 9 gramos cada 8 horas, más tigecyclina o colistina o algo así, porque la idea es tener una muy alta dosis de sulbactam, que es lo que definitivamente ayuda a eliminar el Acinetobacter. La diarrea después es compleja de manejar, pero ha sido terapia desesperada. Si eso es pulmón, colistina inhalada también lo hemos utilizado. 2 millones de unidades cada 8 horas en el inhalador. Si van a utilizar colistina inhalada, tienen que prepararlo y usarlo inmediatamente. Si ustedes dejan la colistina y lo pasan después de 15 minutos de haberse preparado, se empieza a convertir en colistinsulfato y es tóxico en los pulmones. Bueno, en resumen, la resistencia en Bolivia es elevada principalmente por meticilino resistente y mucha BLE. Es clave avanzar hacia control de infecciones para evitar la diseminación en el ambiente hospitalario. El uso racional de antibióticos debe evitar la presión selectiva que ejerzan ciertas moléculas como cefalosporinas y carbapenems de forma innecesaria. Incorporar siempre que sea posible el concepto de deescalar, pero de nuevo, como lo dije, si no toman cultivos, no pueden deescalarse. Usted no sabe qué hay allí, usted no sabe si es sensible, ¿cómo le quitas el espectro? Y obviamente el paciente tiene que estar estable. Si está choqueado, no creo que ningún infectólogo del mundo se atreva a quitarle el antibiótico si el paciente está inestable hemodinámicamente. Bueno, muchas gracias por su atención.